A veces, el mal no se encuentra en tierras lejanas ni en las sombras desconocidas de un bosque, está más cerca de lo que imaginamos, escondido detrás de una falsa amabilidad, disfrazado en rostros familiares. Esta es la historia de los Berlinga, una familia cuya crueldad superó a la de los más temidos criminales y cuya oscuridad persiste aún después de su muerte. Hoy exploraremos uno de los casos más aterradores de la historia, un suceso tan retorcido que te hará cuestionar los límites del horror humano. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda urbana ni un relato sacado de la ficción, es un caso real, documentado, que revela lo peor de la humanidad con una mezcla de crimen, rituales macabros y fuerzas inexplicables. Escalofriante crime y terror se entrelazan en esta investigación mientras analizamos lo que realmente ocurrió en la granja maldita de los Berlinga. Quédate, porque conocerás los oscuros secretos de esta familia y cómo el mal habitó, y aún habita, en cada rincón de su historia. En el corazón de un bosque oscuro y apartado, donde ni los rayos del sol podían penetrar la densa niebla, se encontraba la granja Berlinga. Desde el exterior, parecía una casa rural común, pero algo en el aire advertía que aquel lugar estaba condenado. Los habitantes del cercano pueblo de Valle Oscuro mantenían su distancia. Con frecuencia, en las noches sin luna, se escuchaban gritos que parecían flotar en el viento, provenientes de la granja. La atmósfera misma parecía conspirar con la familia para esconder sus secretos, pues quienes se acercaban demasiado al lugar solían desaparecer sin rastro. Esta no es solo una historia de desapariciones, es un rompecabezas de actos brutales y elementos inexplicables. Testigos sobrevivientes hablaron de una sala principal donde los rastros de rituales eran inconfundibles. Un altar cubierto de sangre seca se erguía macabramente como centro del mal obvio que habitaba en esa casa. Pero aparte de los objetos visibles, lo que provocaba mayor miedo era la puerta oxidada hacia el sótano, siempre cerrada, siempre observada como si estuviera esperando. Hay algo más inquietante aún, el pozo que estaba en el jardín, una abertura que parecía más un portal que un simple depósito de agua. Uno de los pocos testimonios aterradores que existen cuenta cómo un grupo de curiosos intentó investigar la granja. Cuando llegaron al pozo, un sonido extraño emergió, como si algo estuviera intentando salir. Las tinieblas alrededor cobraron vida, y de pronto, uno de ellos fue arrastrado hacia el pozo. El resto huyó en pánico, dejando atrás una verdad que nunca se atrevieron a contar completamente. Detrás de esa granja había más que paredes marcadas por sangre y ritos oscuros. Estaban los Berlinga, una familia descrita por los pobladores como extraña e inhumana. Lucio Berlinga, el patriarca, aparentaba ser un campesino reservado, pero su mirada revelaba algo profundamente perturbador. Su esposa, Isabel, era temida incluso más que él, los rumores decían que no era completamente humana. Su comportamiento frío, su mirada penetrante y su aura opresiva daban vida a innumerables leyendas en Valle Oscuro. Lucio e Isabel tenían 2 hijos, Sergio y Mara, quienes heredaron el aura siniestra de sus padres. Otros niños del pueblo narraban con temor que los Berlinga nunca jugaban como niños comunes. En cambio, desaparecían por horas en el denso bosque cercano, dejando tras de sí rumores de extraños cánticos y risas macabras que parecían surgir desde lo profundo de los árboles. Un ejemplo escalofriante es el caso de una joven del pueblo que decidió acercarse a la familia Berlinga. Aceptó la invitación para cenar en la granja, guiada por la curiosidad de entender qué los hacía tan diferentes. Sin embargo, tan pronto como cruzó la puerta principal, sintió el peso de algo oculto en el aire. Durante la cena, las luces parpadeaban, el ambiente era pesado, y cada mirada de Isabel parecía desnudar su alma. Cuando se retiró al baño, el espejo reveló algo aterrador, su reflejo no era el suyo, sino una sombra oscura que la observaba fijamente. Intentó escapar, pero fue arrastrada al sótano. Allí fue sometida a un ritual espantoso, un sacrificio para honrar al ente conocido como el hambre. A la mañana siguiente, su cuerpo apareció en el jardín, con los ojos abiertos en una expresión de terror inimaginable, sellando su destino como una de las muchas víctimas de los Berlinga. El terror de la familia alcanzó su punto culminante durante una tormentosa noche que los habitantes de Valle Oscuro nunca olvidarán.
Entre las ráfagas de viento y la lluvia torrencial, los gritos provenientes de la granja eran ensordecedores. No eran solo las víctimas, era la misma familia berlinga la que gritaba como si estuvieran siendo castigados por sus propios horrores. Cuando las autoridades finalmente se acercaron después de años de rumores y sospechas, encontraron la granja desierta. La estructura aún resonaba con un silencio inquietante, pero los rastros de una masacre eran innegables. En el sótano, los cuerpos de los berlinga quedaron desmembrados, como si algo o alguien hubiese jugado con ellos cruelmente. El pozo, como siempre, seguía abierto. Una luz roja brillaba desde sus profundidades y muchos dijeron haber sentido algo que los observaba desde el fondo. Un oficial incluso juró haber visto ojos brillantes mirándolo fijamente desde las sombras del pozo. Pero nadie se atrevió a cerrar aquel abismo de oscuridad. El pozo es más que un lugar físico, es el símbolo del control y la conexión que los berlinga tenían con el mal absoluto. Con cada intento por sellarlo, la maldición del lugar se hacía más evidente. Algunos de los que se aventuraron a acercarse narraron susurros inexplicables o el peso de una mirada que nunca cesaba, una sensación que los devoraba desde las sombras cercanas. De ahí en adelante, el pozo cobró una vida propia en las leyendas de Valle Oscuro. Los pocos valientes que intentaron buscar respuestas nunca regresaron, y los lugareños comprendieron que el pozo no solo era el origen de la maldad, sino una prisión para algo que aún está al acecho. Hoy, la granja berlinga permanece abandonada y podrida por el tiempo, pero los ecos de gritos y susurros aún persisten para quienes se acercan demasiado. Es un lugar donde los límites de lo real y lo sobrenatural se difuminan, donde la maldición y el mal continúan alimentándose del miedo. El caso de la familia berlinga no solo es una historia de terror macabro, sino también un reflejo de los misterios oscuros que aún existen en los rincones del mundo. Nos hace cuestionar cuánto de nuestras leyendas tienen un pie en la realidad y cuánto de nuestra cotidianidad podría esconder horrores inimaginables. La granja sigue ahí, como un recordatorio silencioso de las atrocidades cometidas y la oscuridad que nunca fue erradicada. ¿Te atreverías a enfrentarlo? Si esta historia te ha dejado helado y quieres profundizar más en casos como este, suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien tan valiente como tú. El mal sigue esperando, observándote, listo para revelarse cuando menos te lo esperes.